Formo parte del Viceministerio de Educación Superior. Quiero agradecer infinitamente la participación, la invitación por parte del Ministerio de Educación de Colombia y de la Secretaría del Convenio Andrés Bello. Nos parece como gobierno ecuatoriano que la generación de diálogos frente a nuestras experiencias, nuestros retos, frente a el ejercicio de América Latina, frente a un proceso tan importante como educación superior, son sumamente importantes. Así que saludamos la iniciativa y efectivamente voy a iniciar mi presentación, que tiene 3 objetivos estratégicos. En primer lugar, voy a comentar cuáles han sido los pilares de lo que nosotros hemos llamado como el proceso de revolución de la educación superior en nuestro país, que parte principalmente en posicionar cuáles fueron las reformas institucionales que se ejercieron durante los últimos 5 años. Luego voy a conversar sobre los principales logros que hemos tenido en estos 5 años y luego quisiera generar un mapa de todo lo que significó reforma institucional, lineamientos de política pública en la educación superior que redundan efectivamente en nuestro principal fin conceptual y estructural, que es lograr que la educación se posicione como un bien social común. Entonces voy a partir, agradezco y saludo la iniciativa nuevamente. Quiero comentarles que en el año 2000 nosotros como país aprobamos una ley de educación superior. Esta ley tenía varias reformas, incluía ya el reconocimiento de 2 instancias como el CONEA y el CONESUB, que eran consejos colegiados que principalmente estaban direccionados a la consolidación de una política de evaluación y de acreditación de la educación superior. Un ministerio como tal no existía. El debate a partir del posicionamiento de la revolución, ¿no es cierto?, como un proceso político de transformación y cambio en el gobierno, demandó también el posicionamiento de varios temas estratégicos para la ciudadanía y el Estado en sí. Uno de esos fue principalmente poner sobre la discusión a partir del 2007 el debate sobre la educación superior. Como ustedes saben, el Ecuador a partir del 2007 genera varios procesos de reforma institucional al interior de su marco de acción. Entre ellos nosotros pasamos un proceso de reforma constitucional. Quiero señalar que uno de los principales logros de la Asamblea Constituyente fue haber posicionado mediante 2 mandatos constituyentes, el tema de la educación superior. El primer mandato estuvo volcado a posicionar la gratuidad de la educación en el nivel medio básico y tercer nivel. ¿Qué es el tercer nivel? Es toda la formación universitaria de pregrado. Y el segundo mandato, llamado mandato 14, que fue emitido en el año 2008, determinó que la gratuidad tiene que venir de la mano de la calidad. Y a partir de ese decreto constitucional sale un proceso de evaluación de las universidades y producto del mandato 14 fue el cierre de 14 universidades que no cumplían con el proceso de calidad y excelencia que esperaban. Estos procesos tienen una legitimidad porque va más allá de consejos y órganos colegiados, sino parte del mandato constituyente que tiene en su seno la reforma constitucional. Es por eso que la reforma institucional que asume el gobierno y el Estado ecuatoriano frente a educación superior tiene una base que parte principalmente con la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir y una ley orgánica de educación superior. Es decir, que la ley del 2000 fue reformada en el 2010 bajo los nuevos parámetros anclados en la Constituyente y en la Constitución. ¿Qué
señala nuestra Ley Orgánica de Educación Superior. Principalmente, quiero señalar que lo que hace es garantizar, primero, ¿sí?, el tema de la gratuidad, crea un sistema de nivelación y admisión, es decir, genera un sistema para que todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades puedan acceder al sistema público, garantiza efectivamente la gratuidad de la educación, establece la carrera y el escalafón del profesor e investigador universitario, reconoce de manera ágil y gratuita los títulos obtenidos en el extranjero, es decir, toda esta serie de derechos y responsabilidades que empiezan a ser generadas e incorporadas en el LOES, principalmente lo que permiten es operativizar a un sistema de educación superior. He entendido esto como una articulación entre distintas instancias, instituciones y actores que comprometidos en aunar esfuerzos para lograr la transformación y lo que les indicaba la revolución de la educación superior. Los ejes de nuestra transformación tenemos tres, es decir, creemos que parte fundamental de la revolución y lo que está constituido en cada una de las distintas normativas y como pilares de cada una de estas nuevas instituciones que van a ir emergiendo, tienen que ser principalmente consecuentes con estos tres ejes. El tema de la pertinencia, la calidad y la democratización. ¿Qué significa la pertinencia? El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, responda a la planificación nacional y al régimen de desarrollo. Es decir, hay una correlación entre derechos y garantías frente a la gratuidad y el acceso democrático de los ciudadanos al sistema de educación superior, pero también hay una corresponsabilidad frente a cómo voy articulando los mecanismos de formación de este talento humano anclados a un proceso de desarrollo. Existe una planificación de aquí a 20 años que tiene como objetivo estratégico el cambio de matriz productiva. ¿Qué significa? Voy a hacer un paréntesis. Resulta que el Ecuador es un país primario exportador. Significa que su principal fuente de ingreso a su economía está ligada a productos primarios, principalmente el petróleo. En un proceso de planificación y desarrollo, la meta del Ecuador es superar esta matriz productiva, es hacer un cambio ligado a una sociedad del conocimiento, que como ustedes saben tiene dos pilares. Educación superior, ligada a la formación del talento humano, y evidentemente el desarrollo de ciencia y tecnología capaz de generar una nueva industria, superar la matriz primaria exportadora hacia una sociedad generadora de conocimiento. Es decir, insertarnos de forma drástica, lo que hizo Corea, por ejemplo, de forma drástica en una transferencia global del conocimiento mediante el desarrollo de ciencia y tecnología a través de la formación del talento humano. Eso significa la pertinencia, saber qué necesitamos como país en función de lograr un cambio de una sociedad primaria exportadora a una sociedad de conocimiento. El tema de la calidad consiste en una búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la producción óptima, la transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente, ¿sí? Y la democratización. El Estado garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. Como una condicionante, si ustedes quieren. Todas nuestras políticas lo que buscan es tener un impacto directo en aquellos grupos o poblaciones históricamente excluidas por condiciones étnicas, de género, clase, cómo lograr efectivamente tener un incremento de la tasa de ingreso de aquellas poblaciones de quintiles más pobres. De esa forma queremos democratizar la educación y justamente romper el paradigma entre masificación, ¿sí?, y el hecho de que la educación superior se convierte en un privilegio para ciertas élites. La democratización significa que todos aquellos grupos excluidos por distintas condiciones puedan tener un acceso al sistema educativo. El secretario nacional, elegido por el presidente, es un ministerio. Una secretaría nacional es un ministerio. La diferencia es que un ministerio
en nuestro país aborda temáticas específicas. Una Secretaría Nacional aborda temas transversales, hay la Secretaría Nacional de Planificación, por poner un ejemplo, y hay el Ministerio de Agricultura. Esa es la diferencia. El CES está conformado en un porcentaje de 40-60. 40% están representantes del Ejecutivo desde una mirada de pertinencia en función de lograr efectivamente la inserción de distintos sectores dentro de la regulación. Está un representante del Secretario Nacional de Educación Superior, un representante del Ministerio de Educación, un representante de SEMPLADES y un representante del sector de la producción, y 6 académicos que no representan a universidades. ¿Qué significa esto? Nos dimos cuenta que parte de la revolución tiene que también romper lógicas corporativas de intereses institucionales y más bien volcar hacia empujar a un interés común. Esto significó, ¿no es cierto?, que mediante el Consejo Electoral se hace un concurso de méritos de oposición, y los mejores candidatos, en este caso, los mejores puntajes, los 6 mejores puntajes, también con alternabilidad de género y todos los procesos de democratización que lideramos, son elegidos como parte del 60% de conformación del CES. Al igual que el CEACES, está conformado por 3 académicos. Todos ellos son igual elegidos mediante méritos de oposición y su reconocimiento y trayectoria dentro del ejercicio y la academia. De los 3, quien preside de esta terna es el definido por el presidente de la República. Como ustedes ven, generamos este sistema con los actores de tal forma que podamos generar un proceso de institucionalización. ¿Cuáles fueron nuestros principales problemas? Nos encontramos que a nivel estructural teníamos problemas como el acceso a igualdad de oportunidades, es decir, la educación superior se convertía en una brecha que marcaba clases sociales. Efectivamente, un círculo pequeño podía acceder y significaba también que mediante el sistema de educación superior marcábamos o profundizábamos esas brechas. Teníamos una oferta poco adaptada a las necesidades nacionales. Por poner un ejemplo, antes del 2007 teníamos el 30% de los estudiantes y la oferta académica estaba volcada a las áreas de administración de empresas, por poner un ejemplo. Nadie quería estudiar carreras como pedagogía o desarrollo de ciencias del área de las ingenierías. Si bien es importante mantener el tema de las libertades individuales, es necesario también poder jalar esas libertades individuales hacia un bien común, que es justamente anclar a la planificación. La calidad, es decir, nos encontramos con universidades de garage, que las hemos llamado, universidades que funcionaban literalmente en garajes de casas, cobraban altísimas sumas de dinero y efectivamente significaba que la educación se convirtió en uno de los negocios más importantes en el Ecuador, sin calidad, sin pertinencia y sin lograr efectivamente tener talento humano que nos permita lograr los cambios. Prácticas de financiamiento retrógradas, incluso sistemas del Estado que daban financiamiento a instituciones privadas. El Estado subvencionaba más allá de los fondos de asignaciones, procesos de pago a estas universidades privadas, porque efectivamente el sistema público estaba debilitado. Y una desregulación del sistema. ¿Qué hicimos? Además de todas estas transformaciones que les cuento, amparados en varias instancias, incluso constitucionales, ¿qué hemos logrado? La gratuidad. Estamos en un proceso de anclar la pertinencia justamente en un trabajo de diálogo abierto con las universidades, poder cada vez más, en el marco de respeto a la autonomía universitaria, ir impactando necesidad país con oferta académica, un sistema de evaluación y acreditación de la calidad. Tenemos un modelo de financiamiento basado en resultados y hemos logrado, tenemos todavía mucho que avanzar, pero visiblemente tenemos ya definidas funciones y competencias de esta nueva institucionalidad.
Ahora, como CENESID, ¿cuáles son nuestros principales proyectos? Esto muy rápidamente. A partir del 2010, con la aprobación de la ley, hemos implementado los siguientes programas, que están ya en funcionamiento, y también traje algunos resultados. Esto como un ejercicio de compartir nuestras experiencias que puedan incluso ser observadas, retroalimentadas. ¿Qué significa haber logrado el tema de la gratuidad? Significa, primero, en primer lugar, posicionar el tema de educación superior como bien público social. Si bien esto es un concepto, es una categoría analítica, conceptual, que incluso desde la academia puede tener sus reflexiones, es un precepto ideológico también. ¿Qué significa? Significa que nosotros debemos posicionar como derecho constitucional que la educación, uno, no es un negocio, y por ende eso significa que no tiene fines de lucro, y por ende no puede la gente, ¿no es cierto?, de instancias privadas asumir a la educación como un negocio. Entonces, al posicionar la categoría de bien público social como derecho y marco de acción constitucional ideológico, pero también de acción, es lo que nos permite sustentar y el posicionamiento de todas nuestras reformas. Entonces, primero es un derecho, segundo, no, la educación no es un negocio, y a partir de ahí es donde vienen las responsabilidades del Estado, donde voy a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo hace el Estado entonces para garantizar el derecho del acceso a la educación pública de todos sus ciudadanos en gratuidad de tercer nivel? Lo hace mediante, primero, la consolidación de un fondo que se llama el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO es un fondo de asignación que incluye porcentajes del pago de los impuestos, incluye una asignación presupuestaria del Estado, y quisiera señalar lo siguiente. A partir del 2010, el Ecuador es uno de los países de América del Sur que más recursos destina como presupuesto del Estado para la educación superior. Eso significa que el 1.83%, ¿sí?, de su presupuesto está destinado para la educación superior. Es decir, nos tomamos en serio el tema de la educación pública como bien social. Significa que dentro de la reestructura de la asignación presupuestaria, un porcentaje importante está destinado para subvencionar. Es decir, se les asigna presupuestariamente a las universidades un porcentaje alto, que significa a su vez que el porcentaje de gasto en educación superior que realiza el país, de acuerdo al PIB, se encuentra dentro de los niveles más altos, incluso comparativamente, de las economías industrializadas. Ecuador, al hacer una comparativa, estamos en ingreso, ¿no es cierto?, de esta educación superior mucho más alto que en nuestros países cercanos. Significa que nos invertimos mucho en nuestro presupuesto. Tercero, ¿cómo contesto? Y contesto la pregunta también sobre la fórmula de asignación. Entonces, ¿cómo no caer en un círculo vicioso luego de tener esta asignación presupuestaria? Primero, hicimos un estudio y resulta que de esta asignación presupuestaria, el 46% estaba destinado a gastos administrativos. Significa que, si bien teníamos un presupuesto de asignación alto, no estábamos siendo eficientes, o las distintas gestiones académicas no estaban siendo eficientes para generar autofinanciamiento, generar mecanismos de investigación que permitan tener esta sostenibilidad de una universidad en el largo del tiempo, sino que su presupuesto estaba destinado, un porcentaje del 46%, a gasto administrativo, y tan solo el 54% para gastos, no, perdón, al revés, el 54% para gasto administrativo y el 46% para gasto académico e investigación. Es decir, las universidades, si bien estábamos invirtiendo en presupuesto más alto, estaban haciendo un proceso de no gestión académica, sino de burocratización del aparato universitario. Entonces, ¿qué se hace para romper el círculo? Se aumenta o se mantiene la tasa de ingreso presupuestario a las universidades, pero se les da condiciones de eficiencia académica. Ustedes ya no van a tener que invertir en un proceso, en un aparato burocrático, sino van a tener que invertir en
publicaciones, investigaciones en academia, en revistas indexadas, es decir, un posicionamiento de la investigación que mida la calidad de las universidades. ¿Y cómo logramos pagar a los docentes? Efectivamente, si queremos, y es parte del proceso, ¿no es cierto?, invertir más en calidad y en investigación, uno de los reglamentos que acaba de aprobar el CES en noviembre del 2012 es el reglamento del escalafón docente, que ha sido muy criticado, generado, si ustedes quieren, bastante controversia, pero permite organizar al interior de las universidades un mecanismo de reconocimiento y mérito frente a su planta docente. Profesores con formación de cuarto nivel, con PhD y maestrías, pueden ser considerados planta docente. Y en función de sus años de experiencia y en función de su grado de formación, obviamente está directamente relacionado a su nivel de remuneración. La idea es que podamos tener profesores, una planta docente bien formada, bajar los niveles de burocratización del Estado de esta asignación presupuestaria y fortalecer líneas de investigación. No sé si logré solventar. Sobre el tema de la descentralización. Como Estado ecuatoriano nosotros tenemos tres políticas dentro de la planificación: desconcentrar, descentralizar y sobre todo tener una planificación transversal desde el centro con todas las regiones. Sobre el tema de la descentralización, trabajamos directamente en zonas de planificación y a partir de ahí tenemos seguimiento a cada una de las universidades públicas que están en las distintas zonas. Eso a breves rasgos. Solo quisiera robarme un minuto más para señalar que en este momento me acaba de escribir el secretario nacional y quiero hacerles pública la siguiente noticia. A las 10:30 el Consejo de Educación Superior en el Ecuador acaba de aprobar el reglamento que permite la intervención a una universidad pública en este momento en Ecuador, que es la Universidad de Guayaquil. Esta universidad concentra la mayor cantidad de estudiantes y demanda de las universidades y solo quiero decirles por qué razones. Esta universidad resulta que por más de 2 años venía siendo investigada, resulta que se rompió el tema de la gratuidad y se encontró más de 3.500 cuentas particulares a través de las cuales iban estos fondos de cobros ilícitos a los estudiantes. De una planta igual de 3.500 docentes, solo 6 PhDs, que en los últimos 2 años no tienen una sola publicación indexada. Esta es una universidad que efectivamente cobraba cuando no debía y esos cobros iban a cuentas particulares. Mataron a un estudiante dentro de la universidad, tercerizaron el dictado de clases a una empresa consultora cualquiera. Hay testaferrismo mediante el cual en las plantas de nóminas de pagos la persona que daba clases no era la persona que aparecía en la nómina, sino se llevaba un porcentaje de función de... Y solo para graficar que parezca macondo, al subir el ascensor hacia la oficina del rector hay un letrero que dice no escupir en el ascensor. Una universidad que capta la mayor cantidad de población universitaria. Si nosotros queremos efectivamente cumplir con las metas de calidad que están en nuestros preceptos, el sistema, articuladamente cada una de sus instancias, interviene y cumple sus funciones. El CES acaba de emitir el pronunciamiento de la intervención. Imagino que estará en las noticias internacionales porque va a haber una declaración del presidente de la República. Esto acaba de pasar este momento. Perdón.